Hola, queridos amigos. Me encantaría estar con todos vosotros en este maravilloso espacio de arte, ¿no? Me refiero a estar ahí, de cuerpo presente, como me gusta decir, haciendo un guiño al tema de hoy. Pero en esta ocasión, bueno, pues las circunstancias hacen que esté a cientos de kilómetros de allí y no ha sido posible. Sin embargo, sí que me gustaría sacar a colación que algunas de las claves que ofrecen los artistas que componen la exposición de Letum y que podemos ver en sus cuadros, como son, por ejemplo, lo efímero y lo transitorio de la vida, esas claves son la base de algunas de las grandes religiones. Y estas religiones, a través del arte, de manera escrita o ilustrando con imágenes, trataron de transmitir esos mensajes al resto de los seres humanos. Así, como los famosos libros de los muertos, tanto el egipcio como el tibetano, servían para ayudar a pasar el tránsito entre la muerte y el renacimiento o la próxima reencarnación, en el mundo cristiano se crearon los ars moriendi e íntimamente relacionados con estos, las danzas de la muerte. Los ars moriendi, el arte de morir, son unos textos que aparecieron en Francia y en el centro de Europa durante la primera mitad del siglo XV aproximadamente, y son como una especie de guías para la muerte. La mayoría están ilustradas o están iluminadas, y en ellas se aconsejaba qué cosas había que hacer para morir bien, es decir, cómo evitar esas tentaciones, esos pensamientos que pasan por la mente de una persona que va a morir, como son, la falta de fe, la desesperación, la impaciencia, el orgullo y la avaricia. Todo esto cabe tener en cuenta según la concepción cristiana que había en Europa a finales de la Edad Media, ¿no? Y estos textos no aparecieron en esa época porque sí, sino para cubrir una necesidad imperiosa que surge en esos momentos. Vamos a ver, a lo largo de la historia y aún más en ese periodo medieval, los sacerdotes eran los encargados de preparar a los moribundos para la muerte y enseñarles cómo debían morir para ser unos buenos cristianos. Pero he aquí que el horror de la peste negra que en aquellos tiempos arrasaba Europa diezmó también el número de clérigos y no daban abasto para cubrir las necesidades mortuorias que tenían los fieles. ¿Qué podían hacer entonces? Bueno, si eso hubiera pasado hoy en día, cuanto menos habrían hecho una app, para que la gente la descargara en su móvil, pero parece ser como que la tecnología en aquella época no les daba para tanto, lo que hicieron fue idear y crear el ars moriendi, esas guías visuales para morir bien, para morir como buenos cristianos. Además, el invento coincidió con el desarrollo de otro gran invento que cambió por completo el mundo, la imprenta, y con ello el ars moriendi tuvo tanto éxito que no solo se utilizó durante los siglos XIV y XV, sino que su proyección se extendió y evolucionó artísticamente hablando en el Renacimiento y hasta el Barroco. Pero como decía antes, junto a estas guías para morir, evolucionó también otro género artístico, con unos tintes bastante más satíricos, que recordaba de manera, sarcástica, mordaz, que la peste negra no entendía de escalas sociales y que la muerte trataba a todo el mundo por igual. Esto, como decía antes, es la danza de la muerte, que surge en la misma época, alrededor del siglo XV, en casi todo el continente europeo, y que es conocida también por su nombre en francés, Danse macabre, o en alemán, Totentanz. Al igual que el ars moriendi, este género se expande rápidamente también hasta convertirse en un tema muy recurrente de la Baja Edad Media y del Renacimiento, tanto en las artes plásticas, en la poesía, como en el teatro también, porque al igual que el ars moriendi también se representaba. Y hasta, fijaros, también tuvo su éxito en los sermones que ofrecían los curas desde los púlpitos. Y eso fue posible porque el mensaje que divulga la danza de la muerte tiene una gran fuerza social. Y fijaos, y hasta unos tintes populistas, podríamos decir, al equiparar a todo el mundo. Porque en las representaciones que siguen el orden jerárquico de escala social de la época, la muerte baila con los vivos,
desde el papa, el emperador, la reina o el magistrado, hasta el campesino, el cocinero o el judío, pasando pues por los caballeros, mercaderes, usureros, eremitas, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, la muerte, que aparece en las imágenes como un esqueleto o bien como un cadáver en proceso de putrefacción, pasa a representar el doble del vivo, es decir, lo que será él mismo cuando fallezca, pues bueno, un tiempo después. Las ilustraciones suelen ir acompañadas de textos rimados, escritos en latín o versos en la lengua del país que sea, ¿no? Pero estos textos son muy fáciles de entender para la gente de la época y que en definitiva vienen a complementar y a reforzar los mensajes que se querían dar o que se querían transmitir, que no eran otros que, en primer lugar, como ya he dicho, que la muerte es un fenómeno universal, que es inevitable, que viene en cualquier momento y que no tiene en cuenta ni el estatus social ni el estatus económico. En segundo lugar, que cualquier poder o fama que tengamos en vida es transitorio. Y el tercero, que todo, hasta la belleza física, es efímera y que va esfumándose con el tiempo hasta desaparecer con la vejez y la muerte. Ya hacia el siglo XVII, las danzas de la muerte fueron perdiendo interés hasta que de nuevo en el siglo XIX fueron rescatadas y utilizadas como temática en composiciones musicales, como por ejemplo en la archiconocida Danza Macabra, ese poema sinfónico compuesto por Camille Saint-Saëns. Y bueno, en fin, en la literatura, grabados, pintura, música, todo eso hemos hablado. Pero para terminar, también quiero dar unas pinceladas del séptimo arte, porque el cine también ha utilizado la danza de la muerte o danza macabra en varias ocasiones. La primera fue en La linterna mágica de Georges Méliès, allá más o menos en 1898. Más tarde, en 1929, fue Walt Disney quien utilizó una de las famosas sinfonías tontas en cortos animados con el título de The Skeleton Dance. Y me gustaría despedirme con una obra maestra del gran Ingmar Bergman, que en el año 1957 presentaba El séptimo sello, película en la que un caballero, de vuelta de las cruzadas, desafía la muerte en una partida de ajedrez. En ella hay una danza de la muerte que os pongo para que escuchéis en boca del personaje de José. María, allí, mira. Los veo. Sobre ellos sigue el cielo tormentoso. Suben juntos el monte. Van el herrero y Lisa, el caballero y Rábal, y Juan y Jonás. La muerte severa los invita a danzar. Van cogidos de las manos haciendo una larga cadena. Y empieza la danza. Delante va la misma muerte, con su guadaña y su reloj de arena. El último es Jonás. Lleva su laúd y camina de espaldas. Ya marchan todos hacia la oscuridad, en una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer, mientras la lluvia lava sus rostros, surcados por la sal de las lágrimas. Bien, y con esta descripción de una danza de la muerte me despido ya. Un abrazo a todos. Hasta la próxima semana, amigos.